Hola, muy buenas, me llamo Javier Sevillano y os explicaré la parte de mi puzzle que consiste en la base de datos. Primeramente os explicaré en qué consiste la base de datos, es decir, cómo la creamos, cómo creamos una base de datos. También os explicaré que hay bastantes diferencias conforme a las clases que hemos utilizado hasta ahora, es decir, utilizamos unas nuevas clases, que será del tipo de gestión, ¿vale? Luego os explicaré cómo crear una tabla de base de datos. Y por último os acabaré explicando un pequeño código del programa principal sobre esta base de datos. Lo primero que os explicaré sería el código de la clase que hemos creado, ¿vale? Que hace referencia a la base de datos. Como podéis observar, lo que hemos hecho hasta ahora, por ejemplo en la asignatura de programación, primero que no habíamos tocado lo que sería la base de datos, y esto es bastante importante. Por ejemplo, que hemos creado una nueva clase precisamente solo para la base de datos. Por otro lado tenemos, por ejemplo, el programa principal. Es decir, antes lo que haríamos sería todo mezclado en una, y ahora no, ahora lo vamos estructurando. Vale. Pero comenzaremos explicando lo que os he dicho, la clase de base de datos. Primero encontramos este pequeño código que lo que hace es que creamos una base de datos SQL, ¿vale? Del tipo 3.5. ¿Por qué hemos cogido este código? Pues principalmente por ser es el que te viene en la guía. Pero también, por ejemplo, podemos utilizar la 4.0 o la 4.2. ¿Vale? Vale. Luego ya pasaremos a lo que sería crear, abrir y cerrar la base de datos, que es bastante fácil y siempre se hace igual. O sea, este código de aquí lo que hace es abrir la base de datos, ¿vale? Luego pasaríamos a este código de aquí, que sería cerrar la base de datos. Vamos para atrás. Sería este trozo de aquí. ¿Vale? Bueno, ahora pasaremos a lo que sería una serie de funciones que hemos hecho para utilizar esta base de datos. Primero, lo que hemos hecho es hacer la función getAll. La función esta de getAll lo que hace es devolver en un data table toda la información que tenemos de la tabla de clientes que ahora os enseñaré. Que la tenemos aquí. Clientes, ¿vale? Con esta tabla hemos puesto un DNI, un nombre y una edad. ¿Vale? Lo que hacemos con el data table getAll es que nos devuelva toda la información en un data table de los clientes. ¿Vale? Luego hemos creado esta función de aquí, que sería la de cambiar edad. ¿Vale? Que lo que haríamos es, principalmente, ahora os explicaré diferentes tipos, vamos a decir, de query, que serían, un tipo sería lo que serían las consultas, y otro tipo serían las modificaciones. ¿Qué diferencia hay? Principalmente las consultas lo que hacen es, por ejemplo, te vuelven un valor o varios valores de base de datos, pero no la modifican. En cambio, como hemos dicho, una modificación lo que hace o bien o te borra, por ejemplo, es decir, si aquí pusiéramos un delete, pues ya no sería una consulta, sino una modificación. ¿Vale? También es bastante importante este que significa que, es decir, nosotros podemos coger de nuestra base de datos, por ejemplo, solo coger los nombres. Pues aquí, con el asterisco, cogemos toda la información. ¿Vale? Hemos puesto aquí un if else, que puede pasar que, por ejemplo, nuestra función de cambiar edad, que lo que hace es, dado un DNI y una edad, pues primero comprueba si este DNI está en nuestra base de datos, que por eso hemos puesto -1, en el caso de que dé error, ¿vale? Y una vez hemos comprobado que está en nuestra base de datos, lo que hacemos es cambiar su edad. Lo hemos hecho en esta consulta de aquí. Hemos puesto update. ¿Vale? ¿Update qué significa? Update significa
lo que hacemos es actualizar, es decir, nosotros no hemos borrado modificado sí que hemos hecho, pero no hemos borrado la edad de nuestro cliente. Lo que hemos hecho es, pues eso, actualizarla. Por eso ponemos aquí un update y no, por ejemplo, un delete. ¿Vale? Vale, pues eso que pondremos la edad que hemos puesto, este valor de edad, lo ponemos en el DNI que hemos introducido. Esto es lo que hace la función cambiar edad. Vamos a ver lo que sería la función incrementar edad. Esta función de aquí, incrementar edad, sería también una consulta, porque no modificamos la base de datos. Lo único que hace es, dado un DNI que nosotros damos, miramos primero si está la tabla, y en el caso de que esté, sumamos esta condición, que sería edad igual a edad más 1, es decir, le sumamos 1 a la edad que tiene. Y como antes, hemos puesto un else para controlar de que principalmente este valor esté en esta base de datos. Vale, a ver. Vale. Solo lo que os explicaré, por ejemplo, es cómo crear esta base de datos que hemos creado. Es bastante fácil. Como podéis ver, ya he creado dos. Vamos a crear una tercera, que se hace aquí. La pondremos, por ejemplo, en la carpeta de práctica DB, ¿vale? Vamos a agregar nuevo elemento. Vamos a ponerle, como ya hemos hecho dos, vamos a ponerle ejemplo 3, por ejemplo. Le damos una tabla de base de datos, ¿vale? Un objeto, ¿vale? Conjunto de datos. Lo siguiente, vamos a finalizar. Veamos que nos sale aquí. Es normal que os tarde un poco, ¿vale? Cuando hemos creado esto, vale, ya tenemos aquí creada ejemplo 3. Ahora, a ver, para poder verla, lo que tenemos que primero seleccionarla. Tenemos aquí. ¿Veis que aquí nos sale con una flechita, perdón, con una cruz en rojo? Esto significa que lo tenemos que aquí actualizar. Vale. Esto lo que hace, por ejemplo, que si no hemos dado la base de datos antes, no la reconoce. Simplemente dándole a actualizarlo aquí, para que conecte con la base de datos, ya se nos solucionará. Es un error que acostumbra pasar. Vale, le damos aquí a tablas, ¿vale? Lo que hacemos es crearla. Actualizar, crear tabla. Vale. Bueno, y vamos introduciendo valores para la tabla. Por ejemplo, vamos a ponerlo de asignaturas. ¿Vale? Hemos creado una base de datos que llamaremos asignaturas, que tendrá un nombre que será tipo char. Vamos a poner créditos, por ejemplo, que será número, por ejemplo, un float, y el profesor que la impartió. También podemos luchar, ¿vale? De esta forma creamos nuestra base de datos. Para verla, vamos aquí a asignaturas, botón derecho, y le damos a mostrar datos de la tabla. Vale, esto va a tardar un poco. A ver, vale. Una vez que hemos hecho esto, pues lo que hacemos es ir rellenando la tabla. Por ejemplo, nombre de la asignatura. CSR, por ejemplo. Créditos, 6. Veréis que cuando vamos rellenando nos sale este símbolo de admiración. Luego nos está avisando es que aún no se ha completado la tabla. Bueno, y así iríamos rellenando toda la tabla con la información que nosotros tenemos. Para acabar os explicaré lo que sería el programa principal de nuestro ejercicio. Y simplemente lo que queremos hacer es, entre otras cosas ya, es que dada nuestra base de datos que
que nos la imprima por pantalla. Principalmente hemos comenzado localizando dónde está la base de datos. Por ejemplo, esta línea aquí es si está en la carpeta, por ejemplo, sería esta carpeta aquí, que sería, yo por ejemplo he puesto en práctica.db, sería práctica.db, bin debug y sería este archivo de aquí. Esta dirección es la que vosotros os tenéis que guardar e introducirla aquí. Por ejemplo, lo que os he dicho antes, si vosotros la base de datos no la tenéis ahí, el objeto base de datos no lo tenéis ahí, tenéis que cambiarlo. Os aconsejo que la dejéis ya por defecto si esté ahí y no lo mováis. Puede ser que os dé algún error. Bueno, abrimos la base de datos, si no se puede que nos devuelva, que nos dé un error, nos devuelve -1. Y entonces lo que haremos es, bueno, este trocito aquí, que lo que hace es mostrar por pantalla los datos de la base de datos. ¿Cómo hemos hecho? Pues llamando a la función getAll, que como hemos dicho es de tipo datatable, que lo que queremos es un datatable, y de la clase db. La clase db sabe que la hemos inicializado aquí. Muy importante porque así es como declaramos las funciones del programa principal. db. El nombre de la función. En caso de que la hayamos declarado así, obviamente. Vale. Y bueno, este trocito aquí, pues eso va imprimiendo, que sería el DNI, el nombre, la edad de cada persona. También ahora lo que haremos es, este trocito aquí, lo que haremos es, dado un DNI que nosotros introducimos, le incrementaremos la edad. ¿Cómo? Pues utilizando la función que hemos creado antes, la de incrementar edad. También, muy importante, que la llevamos haciendo db.incrementar edad, como os he dicho antes. Y bueno, luego que hacemos después es controlar si este DNI está ahí, está en la base de datos, que no he puesto un mensaje, y si no, que también nos lo muestre, ¿vale? Y bueno, esto es todo lo que sea de la base de datos. Espero que os haya servido de gran ayuda, que tengáis claro cómo usar una base de datos, cómo se cierra, cómo creamos una tabla de base de datos, cómo después la implementamos en online. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias.